Pueden tomar asiento, hermanos. El hermano Jeff aún se encuentra ausente. Recuerden estar orando por él. Esta semana, hoy quizás, terminó sus sesiones de la enseñanza en español, en el cual asistieron varios hispanos a este grupo en su viaje a Ámsterdam. Y es posible que el otro equipo está llegando hoy o mañana para empezar la sección en inglés. Así que estén recordando en sus oraciones para que todo eso esté resultando bien. Y hoy quisiéramos terminar con el tema que hemos iniciado de edificando la familia, una familia sólida. Y espero que esto haya sido de ayuda y de bendición a cada uno de nosotros. Creo que esto de la familia es algo que pudiéramos enseñar francamente con muchísima frecuencia, porque es algo que a veces se nos olvida por un lado, y por otro hay una tremenda necesidad cada día en lo de las familias. Así que una manera de repaso rápidamente antes de entrar a donde quedamos la semana pasada, si recuerdan que estuvimos hablando, una de las primeras cosas que quisimos aprender es entender el origen del matrimonio, y por eso fuimos a Génesis capítulo 2, en donde ahí vimos que Dios creó al hombre y a la mujer y les dio una misión. Y dice la Biblia: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Más adelante dice que los bendijo y luego les dio la tarea de fructificar y multiplicar y llenad la tierra y sojuzgadla. Y eso fue el plan de Dios, y es hasta la fecha el mismo plan. Hoy día tiene que ver más con el aspecto espiritual. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque es Dios quien es el autor del matrimonio. Él es quien lo estableció, Él es quien nos da, por así decirlo, las reglas del juego. Y si Él es quien lo ha diseñado, si Él creó al hombre y creó a la mujer, eso quiere decir que nos conoce muy bien, y además es quien originó el matrimonio. Y en el versículo 24 y 25 del segundo capítulo de Génesis, si ustedes recuerdan, vimos 4 principios que los llamo principios permanentes. Y el primero tenía que ver con separación, con corte. Dice el Señor: dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces tiene que ocurrir un corte. Hablábamos también que ese es uno de los aspectos más difíciles en la cultura latinoamericana, porque por eso existen tantos chistes, ¿verdad?, en nuestras suegras y pocos de suegros. Pero ¿por qué? Porque todavía en el matrimonio quieren a veces tratar de ayudar a los hijos, cuando en realidad la Biblia dice que debemos cortar. Ahora eso nos toca a nosotros, los hijos, hacerlo, ¿verdad? Y entre más rápido lo hagamos, entre el puro inicio, lo mejor. Eso no quiere decir que no vamos a oír sus consejos o que definitivamente no vamos a tener relación alguna. Por supuesto que no es lo que la Biblia dice, pero tiene que haber un corte para que se dé el siguiente paso. Y hablábamos de la permanencia, es decir, se unirá a su mujer. Y esta permanencia es la que habla la Escritura, la idea de que dos llegan completamente y se pegan uno al otro, es decir, no hay separación. Dios así lo está, una permanencia para el resto de nuestras vidas. Por eso decimos: hasta que la muerte nos separe, no hasta que el hombre. Y cuando ocurre eso, cuando hay esa permanencia, entonces se da lo que sigue, que es esa unidad, cuando la Biblia nos dice: serán una sola carne. Y obviamente esto es un proceso, porque recuerde que hay 2 personalidades, 2 personas diferentes, un hombre y una mujer, 2 culturas diferentes, la femenina, la masculina, y en muchas ocasiones también traen su propia cultura, cómo fueron creados, y un montón de equipaje, pudiéramos decir, de la forma en que fuimos creados. Así que esa unión se va a dar el resto de sus vidas, nos vamos conociendo más, y por eso supuestamente, y es lo que la Biblia nos enseña, más y más esa pareja llega a estar más unida. Y lo último que vimos fue la intimidad, es decir, el versículo 25 dice: ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Este es el orden divino. Muchos empiezan con el aspecto físico y desgraciadamente entonces nunca ocurre lo otro.
Por eso se dan tantas separaciones, tantos divorcios. Pero es lo que Dios ha establecido. Luego empezamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, cómo nutrir la solidez de la familia. Vimos los principios, estos 4 principios permanentes, y luego empezamos a ver los, por así decirlo, algunos aspectos fundamentales que Dios nos da. Nutrir la solidez de la familia, aquí en Deuteronomio capítulo 6, y es donde vamos a pasar el resto de la noche, aunque vamos a repasar unos aspectos que vimos ya la semana pasada. En primer lugar, Dios siempre está dispuesto, Dios siempre está interesado en la familia. Si ustedes leen este pasaje, se van a dar cuenta que justo antes de que el pueblo de Israel entre a tomar posesión de la tierra que Dios le ha dado, que les ha prometido, les dice, en el versículo 1 leemos: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlo. Dios siempre ha tenido mucho interés en la familia, en el matrimonio, en el hogar. Dios lo estableció, es su plan que las familias se propaguen. Aún más, cuando Él llama a Abraham, le dice que Él va a ser bendición a las naciones, pero dice que también a las familias. Entonces Dios es muy específico, y no solo eso, tiene sumo interés en el pueblo de Israel. Sepa y entienda que la familia es algo muy importante. A pesar de estos mandamientos que muchos cristianos conocemos, muchas veces no es parte de nosotros. Creo que a través de la historia se ha perdido muchísimo, y obviamente nuestro enemigo quiere que eso no se dé. Y una de las cosas que empezamos a ver, porque vamos a ver 5 aspectos o 5 elementos, Dios nos da los elementos para nutrir esa solidez de la familia. Y lo que hablábamos primero es lo que Él les dice aquí en el versículo 4 del capítulo 6, oye Israel. Entonces hablábamos de oír la verdad continuamente. ¿Qué es lo que oímos? Nos va a influenciar constantemente. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué oyen nuestros hijos de nosotros? Y es interesante para mí que el Señor le dice aquí a Israel: oye Israel, presten atención, ¿verdad? Abran sus orejas. No sé si se han dado cuenta que Dios nos dio 2 oídos, 2 orejas, quizás para oír más que hablar, pero solemos hacer lo contrario, ¿no es cierto? Él quiere que escuchemos a Él, y la advertencia aquí es: Israel, escucha, Jehová es único, Jehová es el único Dios. ¿A quién estamos oyendo? ¿A quién está oyendo? ¿Y qué cosas están oyendo nuestros hijos? Pero no solo eso, seguimos en el versículo 5, y la segunda cosa que les dice es que deben amar fervientemente al Señor. Versículo 5: y amarás a Jehová de tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Note, todas. Habla de una totalidad. Dios espera de nosotros que le amemos completamente, y estuvimos viendo mucho de esto y cómo de veras podemos nosotros enseñar a nuestros hijos a que amen a Dios si nosotros no lo amamos. Es imposible. Por ejemplo, vamos a suponer que usted es muy obediente a Dios. Entonces, si usted es muy obediente a Dios, usted está enseñando a su hijo, a su hija, lo importante y cuánto ama usted a Dios. Ahora, si por lo contrario es desobediente, ¿qué dice el libro de Juan capítulo 14 en el versículo 15? Que lo vimos también la semana pasada: si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que si yo soy un hijo desobediente, estoy enseñando a mis hijos que en realidad yo no amo a Dios. Entonces, ¿cómo puedo esperar que mis hijos crezcan amando a Dios cuando yo mismo les doy el ejemplo contrario? Hablábamos de cómo nosotros podemos enseñar más a nuestros hijos por lo que hacemos o nos ven hacer y actuar, más que por lo que nosotros podemos decirles. La enseñanza tiene su lugar, y por supuesto que sí. Una cosa que me gustaría ver aquí es: vayan un momentito a primero de Pedro, a la primera carta del apóstol San Pedro, porque la verdad es transmitida más permanentemente de la forma en que nosotros vivimos, más de lo que podamos decir. Ahora, una de las cosas que Dios dice a su pueblo es que seamos, ¿qué? Santos.
Y él dice que debemos ser santos. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, noten en el versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y note lo que dice ahora: en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? ¿Ven una pareja de veras que persigue la santidad? Y cuando digo esto, hermanos, no estamos hablando de un legalismo. No estoy hablando de una santidad hipócrita. No estoy hablando de cómo nosotros hablamos o cómo nosotros nos vestimos. No es lo que el apóstol está enseñándonos aquí. Pero cómo es nuestra manera de vivir. Y por eso él dice: en toda vuestra manera de vivir. Vayan un momentico a Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, porque aquí Pablo escribe, y noten lo que él dice en cuanto al mismo tema de la santificación. Dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, ¿cómo puedo yo estar mostrando que voy a amar a mi Dios cuando en realidad no me interesa vivir como Dios espera que nosotros vivamos en este mundo hoy? Vivimos en un mundo que está tremendamente influenciado por nuestro enemigo, y lo vemos a cada rato, en muchas formas. Y parece que nosotros, lejos de no acomodarnos y ser influenciados por este mundo, más bien lo estamos siendo influenciados. ¿Recuerdan lo que Pablo escribió a los hermanos de Roma? En el capítulo 12, en el versículo 2 dice: no os conforméis a este mundo. No os conforméis, es decir, no nos enrolemos y empecemos a ser como el mundo. Porque, ¿qué pasará? Si no transformados, dice él. Sinceramente, yo creo que la iglesia de Dios, y cuando digo iglesia estoy hablando de la iglesia del Señor, no estoy hablando de Grace Way solamente, estoy hablando de toda la iglesia, lo que es la iglesia de Dios en el término, en lo que es bíblico. Es más mundana que santa. Y por eso no estamos siendo efectivos. Porque el mundo nos ve como miembros de la iglesia del Señor, y qué diferencia ven. Y por eso el Señor dice: nos ha llamado a ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y cuando nuestros hijos no ven eso en nosotros, ¿qué estamos modelando para ellos? Pero si soy un padre, una madre que está persiguiendo la santificación, la santidad tal como Dios espera de mí, eso va a mostrar a mis hijos mi deseo y mi anhelo de amar más y más a mi Señor. Regresando a Deuteronomio, la tercera cosa que empezamos a ver la semana pasada, y aquí es donde quizás vamos a arrancar esta noche, es cuando Él les dice en el capítulo 6, Deuteronomio, iniciando en el versículo 7. Y las repetirás. Vamos a empezar el versículo 6. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las repetirás y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La tercera cosa es enseñar a los hijos diligentemente. Desde el principio, Dios estableció que los padres debían enseñar a sus hijos. Hay padres que enseñan a sus hijos en lo que es la escuela, y aquí se llama eso homeschooling, ¿verdad? Es decir, ahora, si usted lo hace, amén, y si lo quiere hacer, aleluya. No estamos hablando tanto de esto como el hecho de qué es lo que tú enseñas a tus hijos constantemente. No es la primera vez que Dios hace adelante, habíamos visto la semana pasada, si recuerdan, el capítulo 4, versículo 9, lo mismo. Por tanto, guárdate y guarda tu alma
con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué tanto saben tus hijos de Dios? Y no estoy hablando de versículos de memoria. Y qué bueno si hay la oportunidad y los aprende, amén. Pero ¿qué tanto conoce él o ella del Dios que tú profesas tener? Del Dios que vienes a oír cada domingo o miércoles o cualquier otra cosa que estás haciendo. ¿Qué es lo que ellos ven? La tarea de enseñar, de instruir a los hijos era una tarea primordialmente de los padres en el hogar en aquellos días. ¿Saben, hermanos? Eso no ha cambiado. Vayan al libro de Efesios capítulo 6, porque esto sigue igual. Pablo reta a los hermanos de Éfeso y les dice en el capítulo 6, refiriéndose, hablando a los padres, hablando a los hijos, hablando a los siervos, hablando a los amos. Pero miren lo que dice a los padres en el versículo 4 del capítulo 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces es una tarea que tenemos nosotros. A veces como iglesia tenemos algo que llamamos la escuela dominical. Entonces, como padres, a veces delegamos esa función de enseñar a nuestros hijos a la escuela dominical. Ahora, piense por un momento. ¿Cuánto tiempo pasa su hijo o su hija en la escuela dominical? 1 hora, hora y media, quizás, máximo 2 a la semana. Pero el miércoles venimos y también hay una enseñanza para ellos. Ok, vamos a ponerle, para ser misericordiosos, 4 horas a la semana. ¿Qué hace usted con el resto del tiempo? ¿Qué oyen nuestros hijos durante el resto del tiempo, el resto de la semana? ¿Qué están aprendiendo ellos? Notemos aquí en Deuteronomio capítulo 6, donde estamos, noten lo que les dice, lo que dice el Señor. Versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos. Esto tiene la idea de una y otra vez. Hablaba la semana pasada, ¿cuántas veces decimos o repetimos cosas a nuestros hijos? Y a veces nos quejamos porque decimos, ¿cuántas veces tengo que decir lo mismo para que aprenda? La Biblia dice, repítelo. No, pero es que uno se cansa. Esa es una de las responsabilidades de ser padre o madre. ¿Quién dijo que tener hijos es fácil? Ese es el resultado muy fácil, porque verdad puede ser resultado de una noche, de 2 o quién sabe qué. El niño nace, la niña nace, pero tiene toda una vida por delante. Y es tarea. Y sabe, nuestro mundo está, pudiéramos decir, de mal en peor. La generación que se está levantando es increíblemente atea. No conoce a Dios. Y en muchos casos ni quieren saber de Dios. Hijos, hijas de matrimonios que han profesado por años ser hijos de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Y sabe cuál es nuestra reacción? Vamos a culpar la educación, la televisión, los medios comunicativos. Pero nosotros no tenemos culpa. Lo siento. Empieza en casa. Y Dios lo sabe y por eso insiste. ¿Cómo vamos a tener un matrimonio fuerte, un hogar fuerte? Tenemos que nutrir estas cosas. Ahora, yo sé que esto de la enseñanza, cuando hablamos, debemos tener un poco de cuidado. Acabamos de leer en el capítulo 4 que debemos ser ¿qué? Diligentes. Quiere decir que yo tengo que hacerlo, tengo que ver cómo esto se hace. Si ustedes recuerdan, básicamente terminamos aquí la semana pasada leyendo en el Salmo 78. Vayan ahí un momentito, porque este salmo nos advierte bastante. En el capítulo 78 de los Salmos, el salmista escribe aquí en respuesta a una bendición que él ha tenido, porque él empieza diciendo: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, es decir, enseñanza, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído. El salmista se da cuenta y recuerda el hecho de que él ha oído muchas cosas.
y sabe lo que es, y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Cuánto fue la última vez que tú les contaste las maravillas de Dios a tu hijo, a tu hija? No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Cuál es el propósito? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Con qué fin? A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Cómo van a confiar en un Dios que no conocen? ¿Cómo pueden confiar en un Dios en que los padres no han demostrado su confianza ni lo aman? Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y note lo que pasa cuando no se lleva esto a cabo. Versículo 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Wow. El deseo de Dios es que haya una transmisión consciente y coherente de su verdad desde el mayor al menor en la familia. Siempre. Mucha de esta enseñanza va a ser llevada a cabo por la reacción misma que nosotros demostramos a nuestros hijos ante cualquier circunstancia. Muchas veces los padres piensan que los hijos van a aprender automáticamente. Ellos van a captar. Yo no trato de inculcar a mis hijos qué religión deben seguir, porque cuando ellos sean grandes ellos pueden escoger, dicen algunos. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de una relación personal con el único Dios que mandó a su Hijo a morir y redimirnos y darnos vida eterna, y un día poder reinar con Él. Quiero que recuerden algo: estamos viviendo en el territorio del enemigo y eso tiene un gran precio. Nosotros como padres tenemos todo en nuestras manos, todas las herramientas para poder ayudar a nuestros hijos en un mundo que todo es contra Dios. Hoy, hablando con algunos en una pequeña reunión que teníamos, hablábamos cómo en las universidades muchas veces los profesores ridiculizan a los cristianos. Eso me hizo recordar cuando estaba en la universidad, mi primer año, en la clase de filosofía. Y este profesor, hablándonos del mono, veníamos del mono y todo esto de la evolución. Y recuerdo que a la hora de llegar el examen, yo puse en mi examen, tanto que nos había criticado y había ridiculizado a los cristianos y todo, sin yo profesar y decir quién era, puse en mi examen: usted cree en el mono y por lo que veo en usted, tal vez yo también creería que usted viene del mono, y eso lo puse en el examen. Pero yo creo lo que Dios dice, y puse algunas referencias. Obviamente a ese profesor no le gustó para nada y me puso una mala calificación, pero con gusto la recibí. Le estoy hablando de hace más de 35 años. En ese entonces la evolución era una teoría. ¿Sabe qué es hoy? Sigue siendo una teoría. Y muchos creen. Ahora, si tengo que ver a algunos de ustedes y si digo que... pero ¿cómo vamos a enseñar? Si se va a cautivar el corazón para Dios y se va a cultivar el celo interno, tiene que darse el proceso que la Biblia nos está enseñando aquí. Esto no va a ocurrir automáticamente. Si bien es cierto, el niño cuando nace y empieza a crecer, tiene un deseo natural de conocer a Dios, pero tenemos que enseñarle. Ahora noten que la palabra de Dios nos dice: y la repetirás a tus hijos, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Dios nos dice cómo. Note que dice: en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nos toca en el hogar conversar de cosas espirituales. Tocar. Ahora, ¿sabes, hijo?
Dios vino a morir por ti, Él te redimió. No estamos hablando de esas palabras que a veces ni nosotros mismos entendemos. Y a su nivel puedes estar enseñando. La idea aquí es que se da un flujo natural de cosas espirituales en las cosas cotidianas del hogar. Tantas cosas que podemos aprovechar y enseñar. No es el estilo dominguero que pudiéramos llamar de vivir, sino una forma de vivir los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. No es la idea de solo el domingo. Pero seamos sinceros, muchas veces la vida cristiana la vivimos el domingo. Los niños ven esto, nuestros hijos ven esto, ¿y qué pasa? Empiezan a aprender que la vida cristiana es los domingos, el resto de la semana vivimos como nos dé la gana. Eso lo está enseñando sin decirlo. Hace unos años, recuerdo estar hablando con un hermano y con mucha frecuencia faltaba a los servicios y todo. Le digo, oye hermano, ¿qué pasa contigo? No, tú sabes que esto, y siempre tenemos excusas, ¿verdad? Y el no venir a la iglesia no es que sea pecado, pero no es uno de los resultados por los cuales Dios nos ha creado para de congregarnos. Si no, entonces ¿para qué venimos? Esa es la idea de poder, no dejando de reunirnos, dice la Escritura. Y recuerdo yo decirle a él, ¿sabes qué? El día que tus hijos no vengan a la iglesia y no quieran venir, recuerda que le estás enseñando. No. Sus hijos estudiando ahora no tienen deseo de ir a una iglesia. Ahora no estoy diciendo que eso es la única razón, pero eso tiene que ver mucho. Eso es lo que estamos enseñando. Siempre observe lo que nos dice. ¿Cuándo? Note que dice la palabra de Dios y la repetirás a los hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ya sea que estemos descansando, trabajando, enseñando de manera formal o narrando libremente, pescando, comprando, jugando, manejando el auto, viendo la televisión. La verdad debe ser depositada en nuestros hijos. Me temo que muchas veces vemos programas que enseñan cosas contra lo que Dios dice y lo que hacemos es simplemente reírnos. Nuestros hijos están ahí y ellos empiezan a aprender. Oh, eso está bien. Vaya un momentito a Deuteronomio capítulo 11. Capítulo 11. O una vez más aquí les da el mandato y una vez más cómo hacerlo. Capítulo 11, versículo 19. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. No sugiero que vaya a su casa y empiece a pintar su casa con versículos de la Biblia. Conozco un hermano que lo hizo en una ciudad y afuera está todo pintado. No se ve muy bonito, que digamos, pero él está muy orgulloso de tener un montón de versículos ahí. Pero les voy a decir algo, tiene su influencia. Un hombre una vez decidió ser marinero y enrolarse en un barco grande. Y cuando se les preguntó a los padres que si había algo en eso, que si ellos lo habían motivado, dice, no, entonces ¿cómo es? ¿De dónde sale? No sabemos, no tenemos la menor idea. Y cuando ese hombre ya entra a la casa, en el comedor, hay una gran foto, hay un gran cuadro de un barco. Ahora no estoy diciendo que si hay barcos en su casa, todos van a terminar siendo marineros. Pero la realidad es que viendo algo todos los días, y la idea aquí, hermanos, ¿qué enseñas tú? ¿Qué enseño yo a mis hijos? Con la forma en que me conduzco. ¿Qué son mis conversaciones con ellos? Sinceramente, a veces nuestras conversaciones son solo de regaño, porque no va bien en la escuela, o los problemas que está habiendo. Es las únicas veces que hablamos con nuestros hijos, o les decimos, o los corregimos. ¿Cuándo es que fue la última vez que tuviste una conversación, por así decirlo, normal con ellos, con ellas? ¿Sabe? Muchos dicen, no tengo tiempo.
Hay que sacar el tiempo. Hay que tomar el tiempo. Cuando leemos lo que nos dice Dios en estos pasajes, notamos que toca todas las instancias de nuestro diario vivir, todos los aspectos. Hay padres que ni tienen tiempo de poner en la cama a sus hijos. Otra vez, no estamos aquí diciendo, hermanos, hoy de ahora en adelante yo tengo que levantarlos, yo tengo que acostarlos. Yo no estoy diciendo eso, pero sea honesto. ¿Cuál fue la última vez que usted pasó un buen tiempo con sus hijos? En la cama leyendo algo bueno, contestando sus preguntas. ¿Cuál fue la última vez? Estamos muy ocupados. Bueno, es que estamos tan ocupados y la razón por la cual trabajamos tanto es porque queremos darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Lo mejor no será usted? ¿Su tiempo? En vez de tener mejor casa, mejor carro, mejor bote, clases aquí, clases allá. Ese es el mundo en que vivimos. Otra vez, no estamos hablando de que no debemos hacer estas cosas, pero ¿qué está reemplazando la responsabilidad que nosotros como padres tenemos para con nuestros hijos? Dios nos da la forma, nos dice cómo hacerlo. En el libro de Proverbios, mire lo que escribe Salomón en el capítulo 6, Proverbios capítulo 6, hablando de su hijo. Capítulo 6, versículo 23, él le dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, camino de vida las represiones que te instruyen. ¡Wow! ¿Cómo podrían nuestros hijos prestar atención a esto si no hemos inculcado en ellos la lectura a la palabra de Dios para escuchar los consejos de Dios? ¿Cómo? Si no estamos sacando el tiempo para hacerlo. La idea es la de una repetición natural, una forma creativa y no una predicación. A veces leemos la Biblia a nuestros hijos con un aburrimiento increíble, que honestamente puede ser que hasta usted mismo se duerma leyéndola. Y a veces no tenemos que hacer lecturas extensas. Cuando sus hijos empiecen a preguntar ¿por qué? ¿Toma usted tiempo para contestar esa pregunta? Según los psicólogos nos dicen que cuando el niño empieza a hacer la pregunta ¿por qué?, hacen más de 500,000 de preguntas. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y usted le contesta ¿y por qué? Y contesta ¿y por qué? Llega el momento en que usted dice ¡ay, pero por qué sí! Me desespero, ¿no? Cuando usted debería seguir. A veces las respuestas que usted da son respuestas que su mismo hijo le dice: no, yo ya sé eso, pero ¿por qué? Las respuestas son muy simples a ellos, al nivel que las preguntan. Pero ¿sabe por qué a veces no contestamos? Porque no sacamos el tiempo. Le voy a decir algo: alguien le va a dar una respuesta. Y ese alguien tendrá un motivo diabólico. Recibirá una respuesta y con asombro un día usted dirá: ¿pero por qué? Tal vez porque no tomó el tiempo que debía. Ore a Dios, pídale que le dé creatividad en cómo enseñar a los hijos. Hermanos, yo creo que Dios nos da formas, ideas. Se ha escrito muchísimo y hay muchas ideas. Pero francamente, si usted no puede leer, o si no ha leído, o no tiene el tiempo, como dicen algunos, para leer, pídale a Dios que le dé creatividad. Y le voy a ser sincero, usted va a sacar ideas y va a hacer cosas para enseñar a sus hijos que hasta usted se puede asustar. De lo original, de la creatividad. Pero es que nada me sale de esta cabeza. ¿Cómo sí le salen para otras cosas?
Es interesante, estamos estudiando el libro de los Proverbios los domingos y una de las cosas que Dios hace en el libro de los Proverbios dice para darnos inteligencia, para desarrollar la inteligencia. Usted y yo somos personas inteligentes. Lo único que tenemos que hacer es tomarnos el tiempo de recibir de Dios. El asunto es que queremos la inteligencia del mundo, la sabiduría del mundo, y Dios dice que la sabiduría del mundo es enemiga de Dios. Dios nos puede dar mucho para enseñar a nuestros hijos. Enseñe, tome tiempo. Regresen a donde estamos aquí en Deuteronomio, porque quiero que vean en el cuarto lugar qué es lo que debemos hacer para nutrir nuestras familias. Hemos hablado hasta aquí de 3 cosas para nutrir a nuestras familias: enseñar a los hijos, que ellos oigan del único Dios, amar a Dios, y ahora lo que el Señor nos dice, hacer memoria. Note lo que dice aquí en el versículo 10: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas con que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Note lo que dice el versículo 12: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Una de las cosas que nos toca enseñar, una de las cosas que tenemos que nutrir a nuestra familia, es el hecho de hacer memoria de Dios. ¿Lo hacemos? Una de las cosas que hago en el ministerio es mandar tarjetas de cumpleaños. Y de vez en cuando alguien me invita, nos invitan a un cumpleaños. ¿Qué es lo que hacemos en el cumpleaños? Celebramos a alguien que se hizo más viejito. Ahora, si es un adulto, usualmente no le dicen a uno qué edad tienen, ¿verdad? Solo cuando le hacen una sorpresa de cuando uno llega a esa edad de oro, en donde todo es maravilloso. Pero ¿qué hacemos? Hacemos memoria. Todos los años hacemos algo así. Dice Dios y advierte a su pueblo: una vez que ustedes entran a esa tierra que les he prometido, y dicho sea de paso, dice Dios, todo lo que ustedes van a encontrar ahí, ustedes no han hecho nada para merecerlo. Van a encontrar una agricultura llena de fruto y ustedes no han hecho nada. Casas listas y ustedes no han hecho nada. Y cuando coman y se sacien, les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová. Antes de seguir, sería bueno hacernos un examen. ¿Se ha puesto a pensar de las bendiciones que Dios te ha dado? ¿O qué tan pronto te olvidaste de las cosas que Dios te dio porque ahora tienes un pequeño problema? Wow. Creo que conté esa historia una vez. La compañía de teléfonos en Costa Rica recibió una vez una cuenta y había una llamada que yo no había hecho. Y me enojé bastante. Entonces fui a la compañía y cuando me encontré, había un ex compañero de trabajo. Nos conocíamos bien, entonces cuando yo lo vi todo, ya me salvé, lo conozco. Me va a ir todo de acuerdo a mí. Me pasó a su oficina, nos sentamos, empezamos a platicar. Y en una de sus preguntas que me hizo: ¿cuánto tiempo tienes de tener el servicio con nosotros, Elise? Le dije: pues años, yo creo que fui uno de los fundadores casi, ¿verdad? Wow, ¿y cuántos problemas has tenido? Le digo: pues francamente esta es la primera vez. Entonces agarró una hoja blanca, una página, una hoja, y con su lapicero le puso un puntito, y luego me lo volvió y me dice: oye, ¿qué hay en esta hoja? Claro, yo había visto lo que hizo, y entonces le dije: pues acabas de poner un puntito, eso es lo único que veo. Dice: bueno, ese es el problema. Todos estos años que no has tenido problema alguno, y ahora que tienes este problema haces un gran... Claro, me pegó por la cara, ¿no? Con mucha gentileza.
Pero no es así como somos con Dios. Por eso, vez tras vez, a través de toda la Escritura, una de las cosas que Dios advierte a su pueblo, a sus hijos: no se olviden. No se olviden. Está empezando el sol. No, quise decir, está empezando el invierno. Empieza el frío y empezamos a quejarnos. ¿Se te olvidó de los días que hemos tenido tan hermosos? Pero somos así. Dios nos conoce y por eso le dice a su pueblo, por eso le dice en el contexto de la familia, le dice a los padres: no se olviden, cuídate. Y me gusta esa palabra porque dice: cuídate de no olvidarte. ¿Saben por qué? Porque nuestro enemigo siempre nos está ayudando a recordar lo que no es de Dios, con el único fin de que seamos autosuficientes, de que podemos tener muchas cosas sin Dios, cuando eso no es la realidad. Todo viene de Él, es de Él. Como padres necesitamos traer a la memoria a nuestros hijos aquellas bendiciones de las cuales fuimos objeto de parte de nuestro Dios. Pero ¿sabe qué? Recordamos más todo lo que nos ha ido mal. Cuéntale las bendiciones, las cosas que ha hecho por nosotros, cómo Él nos guió para hacer esto o aquello. Y muchas veces tendremos que decir: Dios suplió y no tengo la menor idea cómo lo hizo. Pero Dios lo hizo. Es la única explicación. Van a empezar a creer, a confiar en Él. La forma que nos ha provisto sus necesidades y cuidados. Muchas veces, sucedió solamente hace unos 3 o 4 días, suelo irme a la cama de último y al día siguiente mi esposa me dice: se te olvidó cerrar la puerta. Y digo: ¡ay! Había dejado la puerta que da al deck abierta, ni siquiera digamos que cerrada, no, abierta. Yo quería que el aire, que es un poco frío, estuviera entrando. La dejé abierta. ¿Sabe qué decimos muchas veces? ¡Ay, qué dicha que nada me pasó! Es la mano de mi Dios que guardó mi casa, porque en nuestro vecindario han robado varias veces. ¡Wow! Y con puertas cerradas. Pedro escribió algo muy interesante, porque aquí en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, en el contexto de las enseñanzas de Dios, dicho sea de paso, tiene que ver con el proceso del discipulado. Y es muy interesante lo que el apóstol escribe aquí en el versículo 12. Les dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Wow. El apóstol San Pedro entendió. ¿Saben qué? Yo sé que ustedes conocen estas cosas, pero yo no me voy a cansar de repetírselas. Padres, muchas veces pensamos con decirle a nuestros hijos o contarles a nuestros hijos 1 o 2 veces, ya ellos aprendieron. No. ¿Cuántas veces ha escuchado usted tantas verdades de la palabra de Dios? ¿Las conoce, las sabe, las vive? Dios nos conoce y sabe que necesitamos la repetición. Por eso le dice: y las repetirás a tus hijos. Algo constante, en todo tiempo. Pedro dice: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Pedro entiende la importancia de que no se olviden de su Dios, de su grandeza, de lo que Él es, lo que Él ha hecho y lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Aún más, mire lo que escribe más adelante en el versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. No de mí, porque ya me morí, voy para la eternidad. De estas cosas. Aún Pedro muerto, sus enseñanzas, las de Dios a través del apóstol, estaban haciendo eco en la vida de los hermanos. Hermanos,
mucha de la enseñanza que estamos dando a nuestros hijos van a tener su efecto, y quizás hasta que muramos. Y uno dirá, no hombre, pero porque no cesamos de enseñar. No cesamos de enseñar. Haga memorias. Muchas veces hacemos cosas y hacemos memorias de cosas que hemos hecho con nuestros hijos y todo, pero ¿qué en cuanto a Dios? Recuerda muchas veces cuando, en el caso de Josué, cuando cruzan y él dice, hagan y pongan piedras, hagan un monumento. ¿Para qué? Para que cuando sus hijos pregunten, ¿qué es eso?, les pueda contar. Les pueda contar. ¿Hay algo en la casa que el niño o la niña va a preguntar, ¿qué es eso? Bueno, eso fue lo que tu papá me regaló una vez, pero no me gustó para nada, así que ahí lo tengo. O una vez Dios hizo esto y esto y esto y esto. Les digo algo, es trabajo, pero ¿saben? Vale la pena. Vale la pena. Porque no hay nada más hermoso, dijo Juan, que ver a nuestros hijos caminando en la verdad. Sí, se pueden revelar en cualquier momento, por supuesto que sí. Pero nos toca un trabajo y Dios quiere que lo hagamos. ¿Quiénes? Los padres. Y eso es parte de poder nosotros tener un matrimonio, un hogar sólido. No perfecto, pero sólido. La última cosa que quiero que veamos en este mismo contexto, empezando en el versículo 15. No es 15, es... ¿Cuál versículo es? Gracias, 13, exactamente. Note lo que dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Versículo 13 nos dice que debemos enseñar el temor de Dios, temer grandemente al Señor. Sigue diciendo, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Hermanos, no queremos decir a nadie hoy que Dios puede cortarte la cabeza, para que entiendas. Dios puede quitar a tus hijos, Dios puede hacer cosas. Oh, no, Dios me ama. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero eso es lo único que queremos oír. Pero se nos olvida que hay un Dios que quiere que le temamos. Ahora, no es como lo que van a hacer en Halloween, ¿verdad? Que usted llega a una casa y hace triqui o lo que triqui-traca o lo que sea, y usted sale ahí y se asusta. A mí me gusta asustar a la gente, para serle franco. Lo que pasa es que a veces ya no lo hago tanto porque puede ser que asuste a alguien con un problema del corazón. Imagínese, si cae ahí, ya listo, ¿qué voy a hacer yo ese día? Así que me he abstenido de hacer muchas veces, pero he hecho brincar a muchos, porque hay cierta cosa aquí donde asustas a alguien. El temor a Dios no es un temor de miedo, de pánico. No es lo que la Biblia nos enseña. Si bien es cierto, en muchas partes habla de esto, pero es interesante que una de las cosas que Dios espera que nosotros tengamos es un temor hacia Él. ¿Sabe por qué el cristianismo está como está? Porque la mayoría de los cristianos no tenemos pero ni el 10% de lo que deberíamos de temer a nuestro Dios. Dios cuida de los suyos. Después de dar tantas cosas, nos advierte en contra de olvidarnos de Él. Qué fácil es cuando somos bendecidos y tenemos de todo, se nos olvida. Por eso advierte que debemos hacer memoria de Él y luego enseñar. Cuando los miembros de una familia mantienen un sincero temor a Dios, ocurre algo maravilloso. Quieren propagarlo. El orgullo y la presunción que uno se autofabrica van disminuyendo. Ya no son parte del hogar a medida que uno crece en el temor de Dios. Quiero que vayan a 2 de Corintios, porque el temor a Dios es aquel que es reverencia
por su santo nombre, un respeto integral por su soberana voluntad. Es el hecho de tener en mente constantemente, 2 Corintios 7, que Él es Dios santo, todopoderoso. Mire lo que el apóstol escribe a los hermanos de Corinto. 2 Corintios capítulo 7, en el primer versículo, les dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Usted y yo podemos tener una familia sólida. No hay una escuela en la cual vamos a tomar un curso. No hay una clase en nuestra iglesia que nos diga: después de terminar esta clase tendré una familia sólida. No. Dios la creó, Dios nos dice cuáles son esos elementos, cómo nutrir a una familia. Y una de esas partes importantes es el temor a Dios. Proverbios habla de esto, Job habla de esto. La sabiduría del hombre empieza con el temor a Dios. No está hablando de un temor de pánico, de miedo que nos va a asustar, que tenemos que salir corriendo. Pero le voy a decir algo esta noche: no es posible tener una familia sólida sin estos elementos. Oír siempre quién es nuestro Dios, que nuestros hijos oigan la verdad. Amar fervientemente a nuestro Dios, que nuestros hijos lo puedan ver en nosotros y enseñarles a ellos a amar a nuestro Dios. Enseñarles diligentemente. Ya lo acabamos de ver cómo, en todos los aspectos del diario vivir. Hacer memoria, recordar a nuestros hijos de nuestro Dios. Quizás no podemos hacer esto porque ni nosotros mismos recordamos eso. Recuerdas lo que Dios ha hecho día a día. Y esto último, temer grandemente al Señor. Pero hay un elemento que quiero terminar con esto. Para poder nutrir la familia con estos elementos, hay algo fundamental que usted y yo tenemos que recordar. Y eso es tiempo. Tiempo. Pero es que no hay tiempo. Sí lo hay. Cada día Dios nos dio 24 horas. ¿Qué hace usted en las 24 horas además de comer y dormir? Hay tiempo. Nuestro hermano Jeff, nuestro pastor, nos dice muchas veces: cuando tú dices sí a algo, estás diciendo no a algo. Yo aprecio a muchos hombres en nuestra iglesia. Por años les hemos invitado a venir a la escuela de obreros que tenemos los sábados por la mañana, y muchos de ellos dicen: lo siento, estoy en el soccer con mis hijos, lo siento, estoy en el béisbol con mis hijos, lo siento, ese es el día que tengo. Y les respeto enormemente, porque un día ellos crecerán, ese tiempo nunca lo recuperas. Mañana lo hago. Sí, vamos a ir. Debo hacer esto con mi hijo, debo hacer esto con mi hija. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Y yo no sé si se ha dado cuenta, pero no hay manera de ahorrar tiempo, aunque decimos para ahorrar tiempo. Pero el tiempo constantemente está pasando y no hay forma de recuperarlo. No hay. Aproveche ahora. ¿Qué tanto tiempo pasa usted con su familia? ¿Qué tan diligentes somos como padres para hacer estas cosas? Usted y yo podemos tener una familia sólida, pero eso no viene automáticamente. No viene. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Mire lo que nos escribe. Versículo 3. 24:3. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Nos toca, y le voy a ser franco, se puede, todos podemos. Como hijos de Dios,
nos ha dado el Espíritu Santo, nos dio su palabra y nos dio la familia de Dios. Todo lo que necesitamos para llevar a cabo y lo que podemos usar para llevar a nuestras familias y de esa manera nutrirlas. Pero hay que tomar el tiempo. Padre, te damos gracias.